Hola a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Jorley Aleiro Parra. En este día vamos a estar viendo en este taller tres textos bíblicos en el transcurso de la historia del pueblo de Israel para ver cómo desde la teología del Antiguo Testamento se veían y se vivieron los conceptos de alianza, elección y ley, y cómo eso fue fundamental para la bendición o para la dificultad de la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Fidelidad a la alianza y obediencia a la ley en la Biblia. Vamos entonces a ver lo que se nos dice en el primer texto bíblico, hablando de la violación de la alianza. En Jueces capítulo 2 versículo 10 al 13 se nos dice que, y murió, esta es versión Reina Valera contemporánea, y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Viendo este texto podemos concluir, o más bien resumir y puntualizar, que muere Josué no solamente, sino que también, según el texto, muere la generación que conocía al Señor. Sí, muere aquel que fue el sucesor de Moisés y que junto con Caleb habían salido y fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometida, pero también murió la generación que en el desierto alcanzó a conocer al Señor. Los israelitas hicieron lo malo ante el Señor. Eso está en el verso 11 y es una declaración contundente sobre el estado espiritual del pueblo en ese momento. Abandonaron al Señor que los sacó de Egipto. Entonces aquí está la conclusión. ¿Qué es lo malo que hicieron? Primero, abandonaron al Señor. ¿Cuál Señor? El Dios Jehová que los había sacado de Egipto. Eso ténganlo muy en cuenta porque ellos debían recordar que muchos años antes de la peregrinación en el desierto y de su introducción a la tierra prometida, Dios los había sacado de Egipto. Entonces lo malo fue no solo que abandonaron al Señor, sino que también se apartaron del Señor para adorar dioses cananeos. Y no solo hicieron la salida de su relación con Dios, sino la inclusión, se introdujeron en la idolatría a dioses que se mencionan allí como el dios Baal, y dioses que giraban en torno a la agricultura y deidades de los pueblos alrededor cananeos que tenían que ver con su vida cotidiana, pero que incluso también se utilizaban en las palabras comunes. Por ejemplo, la palabra Baal, la palabra para decir señor o dueño o amo. La realidad es que se apartaron. Y entonces podemos reflexionar sobre ello. La generación siguiente a la que experimentó la alianza muestra lo que influye en los cambios generacionales. Realmente a nosotros nos deja esa inquietud. Cuando pasa la generación que conoció al Señor, que tenía una relación con Él y que de verdad habían experimentado en medio del desierto, al menos si no salieron, bueno, salieron como niños, pero si no salieron como adultos, pero sí se levantaron como adultos, viendo cómo Dios los sostenía en el desierto y cómo les daba la tierra prometida, esta generación que ya no conocía a Dios en esa experiencia, en esa relación, puede abandonar cambiando de generación, con nuevas expectativas, con nuevas experiencias, la alianza con Dios. Eso nos enseña a nosotros que debemos también elaborar estrategias, ¿no? Para poder no solo preservar la relación con Dios de pacto, conforme a su palabra, en la esencia, sino saberla transmitir a las nuevas generaciones, de tal forma de que ellos también tengan una relación de alianza, de pacto con Dios. La adoración a otros dioses de esa nueva generación refleja la influencia del entorno. En ese presente histórico, en ese tiempo que vivieron ellos, se veía, se estaba viendo y se vio
que el entorno influye mucho en las personas. Los dioses cananeos, la sociedad alrededor, los influenció y ellos se dejaron influenciar. Obviamente fue más fuerte la relación con los demás que la relación con Dios. Como consecuencia sufrieron ciclos repetitivos de derrotas ante las mismas culturas idolátricas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas mismas culturas que les presionaron con sus dioses terminaron oprimiéndolos y sufrían derrotas a manos de ellos y se repetían ciclos de desobediencia a Dios, derrotas ante los enemigos, clamor a Dios. Dios le levantaba un juez, un caudillo, un libertador, los liberaba, volvían otra vez a irse a deidades paganas, volvían a ser oprimidos, volvían a clamar a Dios, volvía a Dios a liberarlo y así sufrían ciclos continuos, no solo en el tiempo, sino también en diferentes lugares, a veces al mismo tiempo, de acuerdo a la extensión del territorio. Y eso debemos tenerlo en cuenta porque no quisiéramos nosotros seguir viviendo en ese ciclo, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la violación de la alianza, recuerden que tenían alianza, pero en cuanto al quebrantamiento de la ley, miren como en Primera de Samuel capítulo 8, versículos 4 al 7 se nos dice: por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron, Samuel era el último de los jueces, ¿no? Le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Podemos ver en este texto que los ancianos fueron a hablar con Samuel. No necesariamente en nuestro texto anterior, después que muere Josué, podrían ser todos jóvenes, pero muy seguramente lo eran en su mayoría porque era la nueva generación. Ahora son los ancianos, después de ciclo repetitivo de jueces, al último de ellos, a Samuel, los ancianos son los que se le acercan para hablarle. Obviamente, cuando hablan los ancianos, los líderes están representando al pueblo. Y aquí entonces ya están hablando todos en representación de sus líderes ancianos. Y se justificaron para hacer petición de un rey en contra de lo que la ley misma había dicho. Se justificaron en la edad de Samuel, del último juez, y del mal ejemplo de sus hijos, que no podía sucederlo por su mal testimonio. Esto sucede también hoy en día con todos los grupos humanos, ¿no? Se quieren violar los pactos, acabar las instituciones por el hecho de los malos ejemplos que hay en algunas personas que están liderando o representando esas instituciones. La solución no era abandonar el pacto con Dios por la falta de líderes. La solución era que el pueblo buscara a Dios, se sometiera a él obedientemente y Dios levantaría líderes cada vez más fieles. Pero ellos se justificaron en ello, pidieron un rey como lo tenían los demás a Samuel y Samuel se desagradó de ello y oró a Dios. Samuel, como buen líder, sabiendo que esto desagradaba a Dios, no contestó de una vez, sino que le pidió a Dios dirección y Dios le explicó a Samuel. Le explicó que era a él, a Dios mismo, a quien estaban rechazando. De hecho, en el versículo 8, después de este, dice que así como lo estaban rechazando a él, así lo habían hecho con Dios. Como estaba rechazando a Samuel, no se está rechazando a ti, le dijo Dios, sino a mí, porque ya lo han hecho. Y lo han hecho continuamente, desde que Dios cargaba al pueblo, Dios en relación de alianza, habiéndolo escogido, dándole su ley, el pueblo constantemente violaba la ley, menospreciaba la elección y se olvidaba de la alianza o del pacto. A nosotros nos debe quedar como reflexión primero los más jóvenes, nuevas generaciones, luego los más ancianos, viendo lo que hay en el mundo, eh, nos pueden influenciar. El pueblo de Israel pidió un rey terrenal siendo Dios su rey. Y el asunto era este, no era simplemente tener un rey, era que Dios era su rey y el pueblo de Israel ya tenía la guía divina a través de los jueces. Dios ya los estaba dirigiendo.
Si la obediencia a la ley de Dios hubiera sido su prioridad, no se hubieran sentido necesitados de rey, porque no hubieran sufrido por su desobediencia. Pero precisamente entraron en este ciclo de menosprecio del pacto, violación de la ley, y terminaron pidiendo lo que el mundo tenía como alternativa, un rey, y queriendo abandonar a Dios. La solución de nuevo hubiera sido obedecer a Dios y Dios hubiera sido su rey con personas que lo hubieran levantado para liderarlos. Pero avancemos un poco más y vamos a hablar de la violación de la ley y de la alianza, que obviamente tiene como trasfondo la elección. En Primera de Reyes capítulo 11, en el versículo 1 al 6 se dice, pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras de Edom, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Incluso aquí se ven pueblos de mayor extensión o lejanía, ¿no? Más culturas, más variedad, no solo los cananeos, no solo los amonitas, sino ya está Edom, bueno, ya antes se había mencionado los de Sidón, pero también incluye los hititas. Salomón se abrió un poco más, ¿no? Era más diplomático y hacía más alianzas, pero en este caso era con mujeres extranjeras. Dice el verso 2, y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas, ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres, mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas y todas ellas lo hicieron extraviarse. Eso cuando Salomón envejeció, dice el texto en el versículo 4. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas, se menciona allí. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. ¿Qué podemos reflexionar? Aún antes de reflexionar, mirar en el texto que Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, ¿sí? Que Dios les había advertido a los israelitas, no solo a Salomón y a los reyes, que esto los llevaría a la idolatría. Y él, de todas formas, tuvo 700 mujeres entre esposas, 700 mujeres oficiales, ¿no? Más las 300 concubinas, ¿no? El asunto ahí es que Salomón no fue como David cuando envejeció. En el primer ejemplo, seguramente los más jóvenes, allá cuando muere Josué, vienen a romper la alianza. En el segundo, con Samuel, los ancianos lideraron la ruptura o el menosprecio buscando rey como las demás naciones. Pero aquí este había empezado joven caminando con Dios, Salomón, y ahora estaba adulto y entre más envejecía, más se desconectaba de Dios y de su alianza. Mientras que David, aunque tuvo muchos errores, envejeció y aprendió de los errores y sabía que tenía que serle más fiel a Dios. Salomón rindió culto a dioses sidonios y amonitas. Salomón se apartó del Señor a diferencia de David. Como reflexión podemos decir que Salomón se casó con mujeres extranjeras sin considerar las advertencias de la ley, lo cual nos muestra la bendición que hay detrás de lo que Dios ordena. La ley en la palabra de Dios no está dada para oprimirnos, sino para bendecirnos, para mostrarnos el carácter de Dios y al mismo tiempo como dirección divina dentro de la relación de alianza con Él. No lo valoró, sino que prefirió lo que el mundo enseñaba y lo que se le ofrecía en su entorno. Obviamente era un rey que podía hacer alianzas políticas con los otros reinos a través de casarse con las hijas de reyes, pero se exacerbó en ello y terminó siendo muy, muy lleno de mujeres y esas mujeres lo llevaron a la idolatría. Y esa idolatría nos muestra cuán fuerte es la unión conyugal para influenciar a una persona.
Recordemos que el matrimonio es algo especial, pero aquí ni siquiera había unión conyugal matrimonial única como la vemos hoy y la entendemos más básicamente por el diseño divino desde el principio, como lo dijo Cristo, sino que también tuvo muchas mujeres y se suponía que eran relaciones conyugales o relaciones de pareja muy superfluas, pero no importa, lo, lo, lo llevaron, lo influenciaron, porque de todas formas son relaciones íntimas. De hecho, fueron muchas. Y si eran muchas, pues entonces ya no era una sola que lo influenciaba, sino eran muchas que le hacía entender a esta práctica. Y eso también tenemos que reflexionarlo hoy, ¿no? Con las relaciones de parejas. Sea, Dios permita, conforme a su deseo, con la pareja estable, o peor aún, o más tremendo, con varias parejas, las personas que tienen muchas parejas, de todas formas, eso lleva a menospreciar la alianza con Dios. La gravedad, si es que esas parejas lo influencian uno para ello. La gravedad de violar la ley está en el menosprecio de la elección divina y de la alianza con Dios, a pesar de ser tan bendecido como lo fue Salomón. El asunto no es si uno es muy bendecido. Salomón tuvo todo lo que dice el libro de Eclesiastés que tuvo, eh, sabiduría, iniciando por Dios, llegó a tener gran poder, gran riqueza, y todos los deleites que podía tener un ser humano eh, en la posición de él, y a pesar de todo eso que le permitió Dios, se olvidó de la alianza con Dios, menospreció la ley y la alianza. La fidelidad a la ley, a la alianza y la obediencia a la ley en la Biblia, podemos concluir entonces con todo esto que ser fiel a Dios conforme a su voluntad puede que no esté de moda, puede que ser fiel a Dios y a su voluntad no sea valorado por el mundo y el entorno, pues que no esté de moda como ya no era la moda en el momento en que pidieron rey o en el momento en que ya habían fallecido los que habían pasado por el desierto, que no se ha valorado como no lo valoraban los cananeos y todos los que estaban alrededor del pueblo de Israel, y que sea contrario a lo que nos dicen los más cercanos, como las mujeres que tuvo Salomón. Pero, a pesar de todo, y viendo lo que pasó con los israelitas, si valoramos la alianza y el pacto y la elección de Dios, valoraremos eso mismo, el ser elegidos, como un privilegio muy grande. Seguiremos la Biblia como la palabra de Dios, como una instrucción por la alianza que nos ha hecho o que ha hecho con nosotros, y porque nos sabemos en alianza con Dios por la obra de Cristo. Ahora es en Cristo, en el nuevo pacto. Pero esos parámetros se siguen cumpliendo y trascienden toda la palabra de Dios, mostrándonos que Dios es un Dios de pacto, un Dios de alianza, un Dios de ley, de precepto para dirigir la relación con nosotros, que elige a su pueblo para bendecirlo en la relación con él. Dios los bendiga.